Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Por favor, me confirman si se me escucha bien. Sí se la escucha bien, profe. Gracias, Raigel, por confirmar. Bueno, estamos poquitos, esperemos que ya se vayan uniendo los demás compañeros a lo largo de la clase. Vamos a continuar con el tema que quedó pendiente el día de ayer, ¿verdad? Recuerdan que estuvimos viendo algunas de las teorías clásicas de la educación, ¿es cierto? Vimos lo que Sócrates pensaba y la concepción que tenía acerca de la educación, ¿cierto? Recordarán ustedes que él estaba centrándose más bien en formar la moral, la intelectualidad del ser humano, ¿no es cierto? Asimismo, vimos de Platón, ¿no es cierto?, que la educación, él mencionaba que la educación era ese camino para alcanzar la verdad, la razón, la justicia, ¿no? ¿Sí? De Aristóteles pudimos destacar que mencionaba, creía que la educación desarrollaba plenamente al ser humano, ¿no es cierto?, a esa capacidad humana y formaba ciudadanos éticos y racionales también. Asimismo, estuvimos revisando algo acerca de John Dewey, ¿no? Acerca de John Dewey, ya hablando un poco más acerca de lo que es la parte actual, ¿no es cierto? Y él mencionaba que la educación debía estar conectada con la vida real, ¿no es cierto? Usted recuerda esos apuntes importantísimos, poner ejemplos a nuestros estudiantes del contexto real en que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Lo importante de aprender haciendo también resaltaba, ¿no es cierto?, que ese conocimiento se va construyendo mediante la experiencia. Y posteriormente habíamos también revisado lo que nos decía Paulo Freire, ¿no es cierto? Aquí ustedes de igual manera me comentaron, este autor brasileño, ¿no es cierto?, que nos hablaba acerca de esa educación liberadora, ¿sí? Esa educación que lo que buscaba era la transformación social de los ciudadanos, ¿sí? Y mencionaba igual que el estudiante no puede ser un ser pasivo, ¿no? No puede ser un ser pasivo, necesitamos sujetos activos que sean reflexivos, que sean críticos. Nos ponía también el ejemplo de la educación bancaria, ¿no? Esa educación tradicionalista que lo que hacía es que el docente llegaba al aula y depositaba conocimientos en el estudiante, ¿no es cierto? Conocimientos que el estudiante debía memorizar, pero que el estudiante los tenía ahí como un ente pasivo, ¿sí? Educación bancaria, docente depositaba conocimientos que los dejaba de manera pasiva ahí en el estudiante. Y eso mencionaba Freire que no es lo que necesitamos, ¿no es cierto? Necesitamos desarrollar en nuestros estudiantes un pensamiento crítico que les permita transformar su realidad. De igual manera, él nos decía que era importantísimo igual trabajar con experiencias, con cosas que nuestros estudiantes conozcan y tengan a su alrededor, que tengan en la mano. Acuérdese de este ejemplo que hablábamos, ¿no es cierto?, acerca de cuando le enseñan el alfabeto a los niños, ¿no es cierto? Y él decía que por qué cuando van a enseñar la letra F la asocian con la foca, ¿no es cierto? Si a lo mejor ese estudiante en su vida iba a tener una foca cerca y iba a relacionarla, ¿no es cierto? Que nosotros más bien relacionemos los conocimientos dentro del contexto en el que nos encontremos y que se encuentren nuestros estudiantes. Por eso él decía, ¿por qué no enseñar la F y enseñarles con favela, ¿no es cierto? Que es algo cotidiano, que es algo que ellos conocen y es algo que ellos van a entender porque lo tienen en su vida diaria. Asimismo vimos el tema de María Montessori, ¿no es cierto? Y la concepción que tenía de la educación. Las ideas principales que ella desarrolló, esta médico, ¿no es cierto? Era que se debía respetar el desarrollo natural del niño, ¿no es cierto? Que el niño aprende mejor mediante la actividad, mediante la experiencia, mediante la exploración. Y pasamos un video, ¿no es cierto? Donde se destacaba ese rol docente, ¿no es cierto? Donde se destacaba que existían espacios en donde los chicos van a trabajar de manera autónoma, ¿no es cierto? Cumplen una actividad de manera autónoma, ¿no es cierto? Trabajan en las actividades, ordenan su espacio, van al siguiente espacio, ¿no es cierto? Y el docente ahí solamente se vuelve una guía, ¿no es cierto?
no está todo el tiempo enseñándoles, solamente les da unas pequeñas guías para que ellos puedan seguir desarrollando. Sí, eso fomentaba muchísimo lo que es la autonomía desde muy pequeños en nuestros estudiantes. Y hoy habíamos quedado en revisar algo que nos quedó pendiente, que era acerca de Jean Piaget, ¿no es cierto? No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto que revisamos ayer, solo estábamos haciendo un pequeño repaso, ¿no? Ahora sí pasemos a lo que nos quedó pendiente de Piaget, pero cuéntenme, a lo mejor hay alguna duda, alguna inquietud. Si no es así, bueno, si es así, me interrumpe nomás, ¿ya? Entonces, avanzando ya en estos autores más actuales, tenemos a Jean Piaget, ¿de acuerdo? Que él estaba considerando que la educación debía estar centrada en el desarrollo del pensamiento. Mire cómo va evolucionando, ¿no es cierto?, este tema educativo y la concepción que cada uno de los autores tiene. Piaget ahora ya se centra en el desarrollo del pensamiento y en una construcción activa ya del conocimiento por parte del estudiante, ya, por parte del estudiante. Estamos hablando de lo que tiene usted aquí arriba del nombre de Jean Piaget, el constructivismo, ¿sí? Donde el estudiante mismo va construyendo de manera activa su propio conocimiento. La teoría de Piaget en realidad fue revolucionaria porque él demostró que los niños no piensan igual que los adultos, y eso lo sabemos, ¿no es cierto? Pero él le demostró y lo asoció con el aprendizaje, ¿sí? Entonces, el aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo de cada persona. Entonces, así, al igual que otros autores, Piaget afirmaba que el conocimiento no debe recibirse pasivamente, ¿no es cierto? Eso tenemos que sacar. Lo que queremos es que nuestros estudiantes vayan construyendo su conocimiento mediante la interacción con otros individuos, mediante la interacción con el entorno, ¿no es cierto? Entonces, esto nos da como resultado que necesito estudiantes que participen activamente. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Con experiencias, ¿no es cierto? Lo que hablábamos de ayer. Necesito que estos estudiantes participen con experiencias que les permitan explorar, que les permitan experimentar, reflexionar, a lo mejor reorganizar hasta sus ideas, ¿ya? A diferencia de esos modelos tradicionalistas que solo querían memorizar y repetir, ¿no es cierto? Solo querían que nosotros memoricemos y repitamos las cosas. Y tal vez una información o algún tipo de conocimiento solo nos servía por un corto espacio de tiempo para probar un examen o para pasar una lección. Y luego se convertía en un conocimiento pasivo que yo ya no lo volvía a utilizar. Y si no lo utilizo, yo me olvido, ¿cierto? A diferencia de eso, Piaget, en cambio, defiende que el estudiante debe descubrir por sí mismo, debe investigar por sí mismo, debe manipular objetos, debe resolver problemas de él, ¿ya? Porque esa es la forma en que él va a construir, el estudiante va a construir los conocimientos por sí mismo. Necesito que, como dijimos, participe de manera activa. Y solo así, él va a construir su conocimiento. Por eso, aprender va a significar que nosotros transformemos, reorganicemos estructuras mentales a medida que vamos adquiriendo nuevas experiencias. Por favor, coménteme si usted ha escuchado esta palabra de las estructuras mentales. Sí, si usted ha escuchado, a lo mejor sí puede buscar en internet y me comenta a qué me estoy refiriendo cuando, o a qué se refería Piaget cuando decía que el estudiante debe reorganizar estas estructuras mentales. ¿Ya? Ayúdame por favor buscando en internet o si es que usted ha escuchado, coménteme a qué nos referimos con estas estructuras mentales. Así que tengo en el chat, aquí tengo algo que me escribieron en el chat.
Claro, aquí me han colocado algo, parece, déjeme revisar. El orden que debe tener alguien en su mente, me dice, ok. También me escriben que las estructuras mentales de Jean Piaget son fundamentales para entender el desarrollo cognitivo de los niños. Ya estos esquemas mentales organizan lo que el niño piensa, siente y hace y van cambiando a medida que crece. ¿Verdad que es importante esto que nos ha escrito Raidel, ¿no es cierto? Estas estructuras mentales van a ir cambiando. Estos moldes internos, qué buena palabra. Estas estructuras son moldes internos con la que el niño va, dice, interpretando el mundo. Muy bien, está muy buena esa definición que ha encontrado Raidel. Muchas gracias. Entonces, cuando yo hablo de esquemas, me estoy refiriendo a a esas estructuras cognitivas que tiene cada persona y que la utilizamos para organizar nuestra información y para comprender la realidad. Ya, por ejemplo, lo que nos escribía Raidel, ¿no es cierto? En los niños. Un niño pequeño puede tener un esquema mental, ¿sí? Esta estructura sobre lo que son los animales, ¿no es cierto? Pero esta estructura mental de él la asocia únicamente con perros y gatos, porque es lo que conoce, ¿no es cierto? Porque es lo que tiene a la mano, porque está en su contexto, tiene una mascotita, un perro y un gato, ¿cierto? Entonces, él asocia en animales, ¿no es cierto? Su estructura en su esquema personalmente con animales y sabe que son perros y gatos. Pero cuando conoce nuevos animales, sucede lo que nos decía aquí, lo que nos colocaba Raidel. Se modifica y se amplía ese esquema. ¿De acuerdo? Lo mismo que sucede en el ámbito educativo. Ya, esto va a significar que todo aprendizaje nuevo se relaciona con conocimientos previos. Bueno, entonces yo como docente tengo que considerar aquello que el estudiante ya sabe antes de enseñar nuevos contenidos. No sé si usted se ha dado cuenta o recuerda cuando estaba en el colegio o en la universidad. Ahí a veces el profesor iniciaba una clase preguntándole qué es lo que usted sabe acerca de este tema, o a lo mejor le tomaba una prueba diagnóstica, ¿no es cierto? Porque él quería saber qué conocimientos previos tiene usted antes de empezar a impartir nuevos contenidos. Bueno, entonces, mire, esto puede explicarse o lo explica Piaget con el aprendizaje cuando este ocurre mediante dos procesos, el proceso de asimilación y el proceso de acomodación, ¿ya? Dentro de estas estructuras mentales, estos esquemas mentales. Entonces, la asimilación, mire, asimilar. La asimilación ocurre cuando una persona incorpora nueva información dentro de un esquema que ya existe. Regresemos al ejemplo del niño, ¿no es cierto? El niño que conoce perros, ¿no es cierto? Conoce estos gatitos, pero resulta que el niño sale de viaje y ahora en su viaje encuentra, yo que sé, se fue al zoológico y encuentra un lobo o un león, ¿cierto? Mire, él encontró un lobo y ahora intenta comprender utilizando esos conocimientos previos, ¿no es cierto? ¿Y qué va a decir el niño cuando vea ese lobo? El niño va a decir que es un perro, porque acuérdese que él solo conoce perros y gatos. ¿Y qué es lo que más se asimila a un lobo? Pues un perro, ¿no es cierto? Él está asimilando esa información. Él sabe, él tiene en su esquema mental el conocimiento de los animales. Sabe de los perros, sabe de los gatos. Ahora ve un lobo y trata de comprender, ¿no es cierto? Utilizando esos conocimientos previos, trata de asimilar la información y él asocia ahora que este lobo es un perro, porque él todavía no conoce, ¿no es cierto? Y aquí surge la acomodación, ¿cierto? La acomodación ahora ocurre cuando la persona o este niño modifica su esquema mental para adaptar a la nueva información que le acaba de llegar. ¿Ya? Mira, acomoda la información o modifica esos esquemas mentales para que se adapten a la nueva información.
Regresemos al caso del niño, ¿cierto? Cuando el niño ahora comprende que el lobo es diferente al perro, ¿no es cierto? A su papá a lo mejor le explica, a su mamá, o el niño se va dando cuenta que es diferente, ¿no es cierto? Ya, el niño comprende que el lobo es diferente al perro, entonces reorganiza el conocimiento, ¿no es cierto? Acomoda la información, crea nuevos esquemas. Bueno, mire cómo se fue dando la asimilación y la acomodación de estos conocimientos. ¿Ya? En el ámbito educativo, asimismo, estos procesos eh, muestran que el aprendizaje que nosotros tenemos va a implicar que existan cambios progresivos en la forma de pensar nuestro. ¿Sí? A lo mejor, si estamos en una clase, ¿no es cierto?, donde los estudiantes ven caer cuerpos pesados, uno más rápido que otro, los cuerpos ligeros, los cuerpos más pesados, ¿no es cierto? Todo eso lo van a hacer con la experiencia, con experimentos, con observación científica. Y ellos de ahí, mire, van a modificar esa idea que tenían a lo mejor al principio y van a construir una comprensión mucho más precisa acerca de los cuerpos más pesados, porque caen más rápido, porque un cuerpo liviano no cae tan rápido como un cuerpo pesado, ¿no es cierto? Nueva información que se asimila y también se va acomodando una vez que yo la voy entendiendo, ¿no? Eh, Otro aporte fundamental que tenemos de Piaget es este que están aquí como en estas graditas, ¿no es cierto? Y él nos hablaba de la teoría de las etapas del desarrollo cognitivo. Entonces, él afirmaba que este pensamiento infantil va evolucionando progresivamente mediante diferentes etapas. ¿Sí? Etapas. Vamos desde la más baja, por así decirla, y vamos a ir subiendo. Por ejemplo, la primera etapa va a ser la sensoriomotora, donde los niños aprenden principalmente mediante el movimiento y mediante los sentidos, ¿no es cierto? Es cuando los chicos recién entran a iniciar. Entonces, ellos, ¿cómo aprenden? Profesor, la profesora les empieza a enseñar con canciones, necesita mucho material concreto. Los chicos aprenden muchísimo con sus sentidos porque están manipulando mucha de la información que tienen. Posterior a eso aparece la etapa preoperacional, ¿no es cierto? Que ya es caracterizada un poco más ya por el desarrollo del lenguaje, ya surge un poco más de pensamiento simbólico. Voy evolucionando poco a poco. Acuérdense, ¿no es cierto? Que decía Piaget que nosotros vamos a ir avanzando poco a poco de acuerdo a la etapa, de acuerdo a la edad, al desarrollo cognitivo que va surgiendo en cada uno de los seres humanos. La tercera etapa ya estoy un poco más desarrollado, entonces, esta etapa es de operaciones concretas, ¿cierto? Ya los niños comienzan a desarrollar razonamiento lógico relacionando con algunos objetos concretos, ¿sí? Sigo subiendo de nivel de acuerdo a Piaget y finalmente aparece la etapa de operaciones formales. Aquí estoy con adolescentes, ¿cierto? Donde ellos ya poco a poco han venido pasando por las etapas y ahora ya están en la capacidad de tener un pensamiento abstracto y razonamiento complejo. Sí, por eso es importante que la educación, entender que la educación tiene que irse adaptando de acuerdo al nivel de desarrollo cognitivo de cada uno de los estudiantes. Sí, ustedes recordarán cuando era pequeño, ¿no es cierto? ¿Cómo empezó aprendiendo? Con juegos, con materiales manipulativos, con imágenes, con canciones, con actividades concretas. Y ahora que usted ya ha alcanzado un nivel de desarrollo cognitivo más elevado y ha pasado por todas estas etapas, ahora ya usted puede tratar temas filosóficos, ¿no es cierto? Temas políticos, temas de justicia social, de ética, de honestidad, ¿cierto? Ya son temas más profundos que, de acuerdo a la edad, de acuerdo a su madurez o a la madurez de los estudiantes, han podido ir desarrollando con el tiempo. ¿Sí? Listo. Por eso es importante que nosotros como docentes, o ustedes como futuros docentes, o algunos que ya son docentes,
no deben imponer únicamente los contenidos, ¿no es cierto? No deben solo llegar a la clase, hablar, 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 así como yo estoy hablando. Deben darles opciones a sus estudiantes para que ellos también puedan expresarse, ¿sí? Para que ellos también puedan aprender mediante experiencia, mediante la exploración, mediante el razonamiento. Ya más adelante vamos a hacer unos ejercicios para que usted pueda, unas actividades para que usted también pueda participar, ¿sí? Porque, acuérdense, lo que yo quiero como docente es promover investigación, es irme al método socrático y estimularle al estudiante con preguntas, es ser un facilitador de experiencias, porque quiero que aprendan con experiencias que tienen en su contexto, ¿ya? Pero asimismo tengo que respetar el desarrollo cognitivo de mis estudiantes, ¿sí? Listo. A ver, déjenme revisar. Y ahora, mire, tenemos aquí una comparación de los em, teóricos o autores que hemos visto, ¿no es cierto? Sócrates, Platón, Aristóteles, John Dewey, Paulo Freire, María Montessori, Jean Piaget. ¿Y cuál ha sido el enfoque central que han tenido ellos? ¿Sí? Por ejemplo, de Sócrates podemos decir que el enfoque central fue la moral y el autoconocimiento, ¿no es cierto? Y él utilizó, como usted sabe, él utilizó mucho la mayéutica, el diálogo, ¿no es cierto?, para buscar esa reflexión en los estudiantes, en las personas, y el legado que nos deja ahora en la actualidad es que en una clase siempre se van a utilizar los debates. Siempre voy a hacer un análisis crítico gracias a este método pedagógico de la mayéutica y el diálogo de Sócrates. Asimismo, si usted recuerda, Platón, su enfoque central, estaba buscando la verdad, la razón, la justicia, también basaba su método pedagógico en el diálogo, pero también lo llevaba a la reflexión. Y ahora lo que el legado actual se puede destacar de aquí son las metodologías activas, cuando yo busco ese aprendizaje basado en problemas, ¿no es cierto? O ese aprendizaje basado en esos casos que usted debe ir resolviendo. ¿Sí? Metodologías activas, o cuando le proponen a usted una clase invertida, que en algún momento la haremos, ¿no es cierto? Esa clase invertida, donde yo le voy a dar un tema para que usted investigue, me venga a comentar, y yo luego usted les pone aquí en clases, y luego la vamos reforzando, ¿no es cierto? Algunas actividades que quieran. Asimismo, Aristóteles, más centrado en la virtud y el hábito, buscaba que desarrollemos ese método pedagógico basado en la experiencia, en la práctica, ¿no es cierto? Necesito, por ende, tener un aprendizaje práctico con estudiantes activos, ¿no es cierto? No necesito ese aprendizaje pasivo para nada. Necesito que lo que mis estudiantes aprendan lo puedan practicar o puedan crear ese conocimiento con alguna experiencia. John Dewey, de igual manera, experiencia, democracia. Recuérdese que el método pedagógico de él era aprender haciendo, ¿no es cierto? Podemos destacar que tal vez aquí el legado actual sea estos proyectos educativos, que se pusieron muy de moda hace unos 5 o 6 años, ¿no es cierto? A raíz de la pandemia, usted recordará que se pusieron muy de moda que los estudiantes presenten proyectos. Ya existían antes, ¿no? Pero ya se enfatizaba más en que los estudiantes puedan demostrar su conocimiento mediante la ejecución de algún proyecto educativo. Freire con su enfoque central de la liberación, ¿no es cierto? De la liberación, de la transformación social y asimismo de la praxis, ¿no? Igual, mire, el diálogo crítico que transformaba, ¿no es cierto? Ese diálogo que buscaba que los estudiantes cambien tema social en el que se habían desarrollado, ¿sí? Que salgan a lo mejor mediante la educación, que salgan y surjan estos estudiantes y busquen la transformación social. También con la educación inclusiva, ¿no es cierto? Y Montessori, que vimos el día de ayer, relacionado a la autonomía infantil. Acuérdense que el video igual nos mencionaba, ¿no es cierto? Que si nosotros, bueno, que a nosotros se nos exige ya personas adultas,
que seamos autónomos, que trabajemos de manera autónoma, ¿no es cierto? Que seamos exitosos, que seamos capaces, pero María Montessori nos decía que eso debe empezar desde la autonomía infantil, porque a nosotros nos han enseñado y nos han dicho siempre las cosas como las debemos de hacer. No se nos ha dado tanto esta autonomía, a diferencia del método Montessori, ¿no es cierto? Que tenía ese ambiente preparado, con docentes preparados, ¿sí? Que le permitían al estudiante avanzar de acuerdo a su nivel, avanzar en diferentes ambientes, demostrar que ellos tienen autonomía. Y lo que acabamos de ver acerca de Jean Piaget, ¿cierto? El enfoque está centrado en el desarrollo cognitivo, en ese descubrimiento activo que necesito de los estudiantes y ese aprendizaje por etapas, ¿no es cierto? Este aprendizaje por etapas que tanto usted como yo fuimos pasando, ¿no es cierto? Desde la sensorio-motora, preoperacional, operaciones concretas hasta las operaciones forma. Todos fuimos alcanzando poco a poco hasta llegar a un descubrimiento activo, hasta un desarrollo cognitivo, ¿no es cierto? Óptimo. Ese es un resumen de la unidad número 2. ¿De acuerdo? Ya con esto vamos cerrando la unidad número 2. Y como usted se ha podido dar cuenta, hemos tratado de poner algunos ejemplos en el ámbito educativo, usted se ha podido dar cuenta que estas teorías aún persisten dentro de las aulas. Sí, mira, a lo mejor usted diga, pero estoy hablando de Sócrates hace eh, muchísimos años atrás, pero aún se sigue utilizando ese método socrático, aún se sigue utilizando la búsqueda de la verdad de Platón, aún sigo cuestionando, reflexionando y buscando encontrar la razón que me solicitaba Aristóteles, ¿cierto? Todo eso sigue vigente el día de hoy, con algunos cambios, lógicamente, para adaptarlo a lo que yo necesito, pero sigue, ¿no es cierto?, pendiente, perdón, sigue activo el pensamiento crítico. Asimismo, ese aprendizaje activo. También necesito ese aprendizaje activo que nos mencionó Dewey, Montessori y Piaget. Ese aprender haciendo, ¿sí? Esa presentación de proyectos, ese trabajo con experiencias que debo hacer con mis estudiantes. Y también la transformación social que estaba tan marcada en Freire, ¿no es cierto? Con la educación dialógica, inclusiva, comprometida con la justicia, ¿cierto? Que la educación es la única forma en que va a existir esa transformación social de a lo mejor algunos grupos vulnerables. ¿De acuerdo? Cuénteme, por favor, alguna duda, alguna inquietud acerca de esto que acabamos de revisar. Cuénteme, por favor, dudas, inquietudes. Ah, ok. Déjenme compartirle al grupo. Ok, creo que no hay dudas, inquietudes. Es importante que usted participe, no se olvide, ¿ya? Si no, me voy a ver obligado a preguntarle uno por uno. Voy a verme obligado a preguntarle uno por uno, ¿ya? Ahorita vamos a hacer una actividad, ¿ya? Le voy a compartir mi pantalla. Ahí. Profe, no deja entrar. Déjeme, ya le vuelvo a compartir. Ya vuelvo ese enlace que le envía, a lo mejor ya esté caducado. Si haya caducado, le voy a eliminar y voy a generar uno nuevo, ¿ya? Aquí sí creo que no he hecho los cambios. Deme un momentito, ya le vuelvo a compartir, ¿ya? Aquí.
Ahora le vuelvo a compartir el enlace. Yo también voy a abrir otra pestaña. Ahí sí me dejó abrir en otra pestaña. Entonces debe dejarles abrir a ustedes también. ¿No es cierto? Ahí me confirman si les si pudieron abrir. Yo ahorita Sí, abrí otra página y sí me dejó. sí, sí, y ahora sí. Ahora sí, ¿no es cierto? Así que me tenía que actualizar. Entonces, mire, vamos a hacer este ahorcado interactivo. Todos hemos jugado, ¿no es cierto? Ese ahorcado interactivo, pero está en base a los valores éticos de la educación, ¿sí? Porque eso es lo que vamos a ver ahora. Hemos revisado filósofos de la antigüedad, de la etapa medieval, contemporánea, actual, hemos revisado algunas teorías clásicas, y ahora lo que vamos a empezar a ver es estos valores éticos de la educación. Usted le va a dar clic en la parte derecha, tiene la opción de comenzar, ¿no es cierto? Y usted debe haber jugado el ahorcado, ¿no es cierto? Usted debe descubrir la palabra que se encuentra aquí en estas líneas entrecortadas, ¿cierto? Aquí usted debe ir señalando, no sé, la letra B. Ah, sí, tengo una letra B. Y si usted se equivoca, aquí le va a aparecer un muñequito, ¿no es cierto? Donde se va a ir, cuando se equivoca, ¿cierto? Se va formando un muñequito hasta que le cuelga o le ahorca, ¿no es cierto? Y usted, si quiere, aquí tiene la opción de pista también, si no sabe qué palabra es, y ahí le va a salir, mire, dice. Tiene que ver algo con cumplir deberes y asumir consecuencias. Sí, la palabra tiene que ver con eso. Sí, y usted ahí va buscando, ¿no es cierto? Vaya buscando cuál es la palabra y cuando tenga todas las palabras, son creo que 5 o 6. Ya perdí, ¿no? Ya perdí. ¿Cómo puede haber perdido? Cuando cuando haya terminado, por favor, me dice cuáles son esas 6 palabras, ¿de acuerdo? Que están en este pequeño jueguito. ¿Ya? Por favor, sí le voy a pedir que ahorita lo haga. Necesito que me diga cuáles son estas 6 palabras que tienen que ver con los valores éticos de la educación.
Listo, ya encontraron cuál es la primera palabra, cuál es el primer valor ético. ¿Me confirman, por favor? Responsabilidad. Responsabilidad. Sí, Excelente, profe. muchas gracias. Vamos con la siguiente. Creo que estaban 6. Vamos avanzando con las siguientes. Porque esas son, o son algunos de los valores que tanto docentes como estudiantes debemos tener dentro del aula y que vamos a ir revisando poco a poco. Ya, cuando tengan los 6 igual me avisan. Solo quería saber que sí están haciendo. Listo, ¿no es cierto? Yo creo que ya lo resolvimos, no estaba muy difícil. ¿Sí? ¿Cuáles eran esos 6 valores que estaban dentro de esta actividad? Por favor, me ayuda. ¿Cuáles son esos 6 valores? Aquí tengo 4 que me ha dicho Raidel. Responsabilidad, honestidad, justicia, empatía, solidaridad. Dice Dunia, ¿dónde está Dunia? Dice que le lea a Dunia. Dunia, A61. Solidaridad y empatía, ¿no es cierto? Estos son los 6 valores junto también con la justicia, esos valores éticos que debemos tener tanto docentes como estudiantes. Y es algo que se está perdiendo, algo que se está perdiendo. Ya, cuénteme por favor, ¿qué es para usted la ética? ¿Qué es ética? Si lo puede aplicar al ámbito educativo mejor. ¿Qué es la ética?
¿Qué es la ética? Busca nomás si no recuerda, busque, puede buscar en internet, ya, inteligencia artificial si así lo quiere. Eh, mm, Anaí, Sí, buenas tardes. Este es el conjunto de principios morales que guía las conductas de los docentes, estudiantes e instituciones para garantizar un aprendizaje justo, honesto e exclusivo, obviamente sobre la educación, ética en la educación. excelente, ¿no es cierto? Muy bien. Gracias, Anaí. Muy buena definición. ¿Alguien más, por favor? Raidel, Bueno, un poco más sencillo, la ética es la ciencia que estudia el comportamiento humano, es decir, las normas y conductas que rigen el comportamiento humano. excelente. Son estas normas que están dirigiendo al ser humano. Pero ¿quién dicta esas normas? Ya, ¿y quién dicta esas normas y quién dice que esas normas son correctas o incorrectas? Porque para mí algunas normas pueden ser correctas, pero para otra persona a lo mejor sean incorrectas. ¿Quién dicta esas normas? Sí, tanto Anaís como Raidel nos han dicho eso. ¿Quién dicta esas normas y por qué para unos son incorrectos y para otros son correctos? Pueden nomás encender su micrófono y comentarme, por favor. Listo. ¿Alguien más que nos quiera comentar? Y compartirles otra actividad, pero me está dejando. Profe, el tema de la parte conductual del ser humano y de lo que estudia la ética está enmarcado principalmente en los diferentes momentos históricos, ¿no? De la misma humanidad. La ética la hemos venido dictando nosotros mismos los seres humanos, pero en el transcurso del estudio de la ética como una ciencia, ¿no? Que estudia el comportamiento humano. Y fuera de eso también existe la ética en diferentes particularidades de la vida, es decir, ética profesional, ética cultural, ética educativa, es decir, depende del contexto en donde se dé, cuál va a ser las normas que se han dictado en relación a ese tema. Excelente, muy bien. Por favor, confírmenme si pueden ingresar a este enlace que les acabo de compartir por el Teams. También les voy a compartir por acá por el WhatsApp. Confírmenme, por favor, si pueden ingresar, ¿ya? Sí se puede ingresar, profe. Chévere, ahorita les comparto entonces lo que quiero que ahora ustedes vayan haciendo, ¿ya? Aquí está. Entonces, es otra actividad, ¿no es cierto? Miren, aquí está, usted dice, complete las frases. Son 3 frases que le voy a pedir que complete. La honestidad académica implica, ¿qué implica la honestidad académica? Usted si quiere puede ponerme aquí una palabra, ¿no es cierto? Paso a la siguiente y así mismo me dice, complete la frase, un docente ético nunca se completará, ¿no es cierto? Y la tercera frase es, la inclusión educativa significa lo que usted piense, ¿ya? No hay problema. Acuérdense que no hay respuestas incorrectas acá. Usted puede nomás escribir
lo que considere que está bien, ¿de acuerdo? Vamos contestando esas tres preguntitas. Le voy a dar unos 5 minutitos, ya son 3 nada más que tiene que completar, ¿de acuerdo? Solo les deja entrar a uno, ¿no es cierto? A una pregunta, Sí, ¿verdad? solo nos deja entrar a uno. Le comparto entonces la siguiente pregunta. No lo he utilizado mucho, pues estoy experimentando ahorita. Ya les comparto la siguiente, ¿ya? A ver, estoy echando aquí. Ahí va la siguiente. Ahí va la siguiente. Ah, no, me sale la misma. Es la misma. Ah, caray. Fallas técnicas. Comparto. No, no me deja copiarles la siguiente. Bueno, vamos con esta de aquí. Ya, muchos de ustedes ya me han contestado, ¿no es cierto? Muchos de ustedes ya me han contestado. Un ratito, caramba. Ya, muchos de ustedes ya me contestaron y han completado esta primera frase, ¿no es cierto? Que dice, la honestidad académica implica decir la verdad siempre, ¿ok? Rechazar el fraude. La honestidad académica implica responsabilidad, transparencia, enfoque ético y de valores, ética, integridad, no copiar, actuar con integridad, actuar con rectitud y responsabilidad, ser sincero con los deberes, ¿no es cierto? La honestidad académica implica, ¿qué dice? Decir la verdad siempre mientras nadie ve hacer, ya sabes, fraude. Ok, todos coincidimos que lo estamos llevando al ámbito educativo, ¿no es cierto? Porque estamos hablando, vamos a rechazar el fraude, ¿no es cierto? Cuando hablo de rechazar el fraude, me estoy refiriendo, entiendo, al plagio, ¿no es cierto? Estoy refiriendo al plagio, a eso creo que pues, estamos refiriendo.
Listo. Entonces, con este pequeño preámbulo que hemos realizado, igual, ¿saben que les pasé una imagen del resumen de las teorías clásicas que les puede servir para su actividad, para completar la actividad? Parece que era puede servir para la uno también, la uno para la 2 puede servir, ya, hay un resumen de las teorías clásicas, ¿de acuerdo? Yo les voy a ir pasando esas actividades que a lo mejor sí les pueda ayudar. Entonces, avancemos un poquito y veamos ya el tema de los valores éticos de la educación. Ustedes me han mencionado, ¿no es cierto? Algunos: respeto, justicia, responsabilidad, honestidad, solidaridad, incluso empatía. Pero ¿qué tiene que ver estos valores, ¿no es cierto? Eh, Estos valores éticos de la educación van a constituir el conjunto de principios morales y humanos. ¿Para qué? Para que orienten nuestro proceso educativo. Y también tienen que ver mucho con la convivencia dentro de la sociedad, porque recuerde que la educación no solo tiene la función de transmitir conocimientos académicos, científicos, tecnológicos, ¿no es cierto? Sino que en algún momento creo que sí conversamos que la educación o el ser docente es una de las profesiones más nobles y importantes, ¿no es cierto? Porque usted está formando personas, usted está formando seres humanos, ¿sí? Y usted quiere que esos seres humanos sean capaces de actuar responsablemente, de vivir respetuosamente, de contribuir al bienestar colectivo de la sociedad, ¿no es cierto? Y por eso es que necesitamos entender que estos valores éticos representan pilares fundamentales en nuestra práctica educativa. ¿Sí? Porque aquí nos dice que sin honestidad un profesional puede cometer corrupción. Sin respeto, un estudiante puede participar en bullying. Sin ética digital, mire, ahora que está tan difundido este tema de la inteligencia artificial, las habilidades tecnológicas incluso pueden causar daño a otras personas, ¿no es cierto? A lo mejor usted ha visto los ataques que sufren otros estudiantes con fotografías, con memes, ¿no es cierto? Mire, cuando es mal utilizada la tecnología, el problema. Yo les he mencionado, ¿no es cierto? Yo aquí también es como les permito que usted busque en inteligencia artificial, busque en internet, en alguna página, ¿no es cierto? Pero siempre les he dicho, revisen esa información antes de que usted den paso a su trabajo, a su tarea, ¿no es cierto? Antes de difundirla, es importante que usted revise que eso sea cierto, ¿sí? Usted es el experto. Si bien necesita apoyo en la tecnología, usted es el experto que debe filtrar y revisar que esa información sea veraz para que pueda compartir a sus estudiantes, ¿sí? Como les he dicho, yo no tengo problemas, usted puede utilizar, la tecnología está aquí para ayudarnos, para hacer un apoyo, pero sí es importante que la utilicemos con responsabilidad, porque eso no quiere decir que usted en un trabajo va a copiar todo, hacer el control C, control V y le va a mandar así a su trabajo. No, la tecnología tiene que ser un apoyo, pero usted sigue siendo el responsable de esa información. ¿De acuerdo? Nos sucedió recién un caso que estábamos calificando de un estudiante que, bueno, ustedes se titulan realizando un caso práctico, ¿no? Caso práctico que tiene su estructura, tiene que formular un tema, tiene que demostrar objetivos, marco teórico, cortito, no es muy extenso, son 20 o 25 hojas, ¿no es cierto? Tienen que hacer un marco teórico cortito, mostrar qué metodología va a utilizar, a lo mejor hacer encuestas, a lo mejor hacer algún tipo de observación, pone conclusiones, limitaciones, etcétera, con su bibliografía, si quiere anexos, y con eso usted se titula, ¿ya? Entonces nosotros estuvimos revisando unos casos en donde el 100% fue utilizado de inteligencia artificial. Y ahora el problema es que nosotros pasamos los trabajos por el Turnitin y ahí nos detecta
incluso ya el uso de la inteligencia artificial. Por eso yo le decía, eso es un apoyo. Lo que usted tiene con inteligencia artificial, con la información que le da, le sirve como apoyo, pero usted debe ser quien escriba, ¿no es cierto? Quien le ponga en sus propias ideas. Bueno, para evitar tener esos problemas. Mire, esa falta de ética con el plagio, con lo que usted me ponía, ¿no es cierto? En la honestidad, ¿no es cierto? Y el fraude. Sí, importante que lo tenga en cuenta porque ya en la última asignatura usted va a tener que realizar este trabajo. Y le anticipo que le pasamos por el antiplagio, ¿sí? Para que no vaya a hacer eso del control C, control U, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo, ¿no es cierto?, a la importancia de estos valores éticos en la educación. Recuerde que en la educación ética lo que queremos, ¿no es cierto?, con esto es formar ciudadanos conscientes y responsables, ¿cierto? A lo mejor una persona puede tener muchísimo conocimiento científico, ¿cierto? Puede ser el mejor experto en tecnología, pero si no ha desarrollado principios éticos adecuados, puede que utilice esos conocimientos de manera incorrecta, ¿cierto? Lo que dijimos aquí. Mejor un profesional sin honestidad puede cometer corrupción. Un estudiante que no respeta a sus compañeros va a empezar a hacerles bullying, ¿no es cierto? O una persona con habilidades tecnológicas puede utilizar estas redes sociales para dañar a otras personas. Entonces, por esto la educación debe equilibrar ese desarrollo intelectual con la formación ética. Sí, importante que usted asimismo en sus clases, sí, tenga en cuenta o fortalezca algunos valores éticos, ¿no es cierto? De crear una convivencia pacífica, de incluir a sus estudiantes, de que todos trabajen de manera colaborativa. Importantísimo que cuando usted hace trabajos en grupo, está fortaleciendo a que cada uno pueda participar desde su fortaleza. ¿Sí? Porque usted sabrá que a algunos no se nos da mucho esto de exponer, de hablar en público, ¿no es cierto? Pero sí a lo mejor se nos da esto de escribir, ¿sí? De esto de escribir, o a lo mejor a otros se le da mucho el tema de trabajar, ¿no es cierto?, con material concreto, con diapositivas, les gusta realizar mucho algunos videos. Cada uno a lo mejor puede trabajar desde sus fortalezas, ¿no es cierto? Pero la intención de este trabajo colaborativo es que todos lo hagan, que todos se solidaricen, ¿no es cierto?, para llegar a un bien en común, que es presentar un trabajo. De igual manera, aprender a respetar la diversidad, aprender a la resolución adecuada de conflictos, a la construcción de ambientes seguros. Sí, yo siempre les comento que a lo mejor los estudiantes no quieren ir al aula, sean niños, adolescentes o adultos, cuando no sienten un ambiente seguro. ¿Ya? No sé si a lo mejor a usted le ha pasado que usted de niño o de más adulto o de adolescente no quería ir a una clase. ¿Cierto? A lo mejor porque el docente a usted le molestaba o le hacía bullying. Y ahora usted como docente estoy seguro que no le va a hacer bullying a su propio estudiante. ¿No es cierto? A lo mejor si su estudiante se equivoca, y usted se aguanta la risa, porque a veces sí se pasan con las respuestas, ¿no? Usted tiene que aguantarse la risa, ¿no es cierto? Crear un ambiente seguro, tratar de que ese error que cometió el estudiante más bien sirva para que usted entienda en qué debe ir trabajando, en qué debe ir fortaleciendo. No le haga bullying a su estudiante, porque lo menos que queremos es que su estudiante no quiera ir a su clase, que se convierta en ese ente pasivo, ¿no es cierto? Que no participe. Y si usted le empieza a molestar a sus clientes, no va a participar. Ojo que yo no les he molestado, ni me he estado burlando, ni les he hecho bullying, y aún así no participan muchos, ¿no es cierto? Pero miren, la necesidad de que exista un ambiente seguro, o todo lo contrario, a lo mejor cuando usted le encantaba ir a alguna clase de algún profesor, ¿no es cierto? Usted se sentía tranquilo, seguro, con la total confianza de querer participar con ese docente. Incluso usted iba contento a esa clase, ¿sí? Porque el docente, mire, construyó un ambiente seguro, donde existe respeto, donde existe honestidad, donde hay solidaridad, ¿no es cierto? Y es importante mencionar que estos valores que nosotros vimos hace ratito, ¿no es cierto?
en este juego del ahorcado que usted hizo, en realidad deben estar dentro de su aula, porque respetar a sus estudiantes, o que sus estudiantes respeten al docente, porque esto es mutuo, ¿no es cierto? Consiste en reconocer la dignidad y el valor que tienen todas las personas. Todos tenemos ese mismo valor, ¿no es cierto? Independientemente de diferencias culturales, sociales, físicas o ideológicas, ¿cierto? Y esto se va a ver plasmado en el aula cuando usted escuche pues, opiniones diferentes, con mucho respeto, ¿no es cierto? A lo mejor estén equivocadas o no, pero usted las escucha. Usted acepta la diversidad, evita la discriminación, valora a cada uno de sus estudiantes y busca una convivencia pacífica. Así es como yo voy formando un ambiente seguro en mi aula, ¿sí? Eh, por ejemplo, que vemos en el ámbito educativo, ¿cierto? En una clase a lo mejor ya de pregrado, ¿no es cierto? Usted va a encontrar a estudiantes de diferentes culturas, ¿sí? De diferentes provincias, de diferentes religiones. Y aquí en el pregrado, los chicos ya tienen sus formas de pensar, ¿no es cierto? Algunos a veces se creen neoliberalistas, algunos ya aparecen son comunistas, ¿no es cierto? Ya ellos tienen su forma de pensar, debe ser muy respetable también. Entonces, usted como docente aquí va a promover un ambiente donde todos puedan expresarse libremente, ¿sí? Sin burlas, ojo, sin burlas ni exclusión, ¿de acuerdo? Como le digo, como dijimos antes, ¿no es cierto? Escuchar opiniones diferentes, lógicamente, igual, respetando a los demás. Hay que respetarse entre compañeros y entre los. ¿Sí? Y es importantísimo también que dentro del respeto permitamos reconocer que todos los estudiantes van a tener el derecho de aprender y de participar. Sí, esto relacionándolo a la educación inclusiva es importantísimo. Sí, usted como docente va a tener que tomarse el tiempo de tratar de apoyar a cada uno de sus estudiantes para que ellos puedan aprender, puedan participar. Lo que hablamos en clases anteriores. Usted va a tener que respetar los ritmos de aprendizaje de sus estudiantes, va a tener que valorar las diferencias individuales, va a tener que utilizar lenguaje inclusivo, ¿no es cierto? Evitar estereotipos de la misma manera, ¿sí? Entonces, mire, otro de los valores que podemos ver aquí es la responsabilidad, ¿no es cierto? Responsabilidad implica, por ahí alguien me quiere comentar algo, parece que alguien prendió su micrófono, si quiere comentarme algo, me interrumpe nomás ya, porque como estoy compartiendo la pantalla, no le veo si levanta la mano, me interrumpe nomás. Entonces, la responsabilidad ahora implica, ¿se acuerda lo que estaba en esa pista del juego que hicimos del ahorcado? Implica asumir las consecuencias de las propias acciones y cumplir compromisos de manera consciente. En el ámbito educativo, ser responsable implica cumplir con las tareas, ingresar puntualmente, mostrar honestidad académica, compromiso con el aprendizaje, que exista una participación activa. ¿No es cierto? Y un estudiante responsable se ve cuando este estudiante organiza su tiempo, entrega sus actividades oportunamente, estudia con compromiso, participa respetuosamente. ¿Sí? No sé si ustedes les ha ocurrido en alguna ocasión, vieron en el aula, ¿no es cierto? Cuando el profesor es muy estricto, se molesta por todo, ¿no es cierto? Siempre les llama la atención a los estudiantes. Aparte que no participan los estudiantes y eso se vuelve en un monólogo del docente, como me está pasando ahora. Solo el profesor está, habla y habla, los estudiantes no quieren participar. Porque ese docente se enoja, ¿no es cierto? Es molesto, no les permite hablar. Llega un momento en que los estudiantes explotan, y yo tuve la oportunidad de ver un caso, ¿no es cierto?, donde un estudiante explotó y se puso de tú a tú con el profesor, y, ¿no es cierto?, a encararle, y por poco se iban a los golpes y a los dos, ¿no? O sea, mira ahí, la falta de respeto tanto del estudiante como del docente iba a desatar una hecatombe terrible. Imagínense lo que hubiera ocurrido, ¿no es cierto?
estudiante, lógicamente, iba a salir más perjudicado, ¿cierto? El docente también, pero mire, la responsabilidad, el respeto, tiene que marcarse en una línea ahí, ¿no es cierto? No permitir pasar, porque a veces hay docentes, en cambio, que les dan mucha apertura a sus estudiantes, y como dicen por ahí, ¿no es cierto? Uno les da la mano y se agarran del codo. Así saben decir, ¿no es cierto?, en temas coloquiales. Entonces, hay que marcar una línea, ¿no es cierto? Lógicamente quiero que mis estudiantes participen, les trato de manera respetuosa, ¿no es cierto? Les incentivo a que participen, respeto sus derechos, promuevo la inclusión, pero no voy a sobrepasar esa línea, porque incluso cuando se sobrepasan la línea, ¿no es cierto?, del respeto, de la responsabilidad, y hay mucha confianza, con los estudiantes puede pasar todo lo contrario, ¿no es cierto? No queremos eso. Es importante que tengamos en cuenta eso, ¿no es cierto? Que no dejar sobrepasar esa línea del respeto, de la honestidad, de la responsabilidad. Otro valor importantísimo que tenemos aquí, mira, es la honestidad. Asimismo, en las actividades que realizamos, pudimos definir, ¿no es cierto?, que esa honestidad implica actuar con la verdad. Actuar, ustedes pusieron con transparencia, con rectitud. ¿Sí? Y ahí igual ustedes pusieron algo del fraude. Claro, la honestidad en el ámbito educativo, perdón, significa evitar el plagio. Sí, evitar el plagio. No copiar en los exámenes. La honestidad implica reconocer las fuentes de información. Por eso usted en un trabajo científico, en un trabajo investigativo, usted reconoce que esa información no es suya cuando le cita al autor, ¿no es cierto? Usted tiene que actuar con ello, tanto al ser estudiante como al ser docente. Mire, por ejemplo, un estudiante que utiliza inteligencia artificial o información de Internet y no cita las fuentes correctamente, tal vez puede ser un error, pero ya está incumpliendo con los principios de honestidad académica. Si utilicé información, ¿no es cierto?, de Internet, de inteligencia artificial, y no le di, no coloqué la cita, ya estoy cayendo ahí, ¿no es cierto? Ya estoy incumpliendo con principios de honestidad académica. Y estoy seguro de que a usted, Diana, la coordinadora, les entregó el reglamento académico de la universidad. Sí, sería bueno que lo revisen, ¿no es cierto? Porque ahí también hay unas normas en cuanto al plagio. Importante que lo lea para que después no tenga problemas en los casos prácticos. Sí, me parece que pasado el 20% del plagio se anula completamente su caso práctico. Se anula directamente y ya no tiene opción de volver a presentar. ¿Sí? Y yo sé que en muchos de los casos no es su intención eh, ser deshonesto en la parte académica, sino que a veces por desconocimiento no citamos correctamente y ahí surge el problema, porque esta herramienta de similitud antiplagio ahí le va a detectar si usted no ha citado de manera correcta. Perdón, pues tener muy en cuenta eso también, citar de manera correcta todos sus trabajos. Hablar acerca de la justicia en la educación implica que debemos actuar de manera equitativa, ¿ya? Que tengo que respetar los derechos de todas las personas. Dunia, dígame. Profe, a mí se me hace un poco complicado activar el audio, pero le puse una pregunta en el chat. Por favor, por molestar. Déjame revisar dónde está mi chat. Parece que está. Ya le veo ahorita. Denme un segundo. Ah, ya. Dice de cómo se maneja estudiantes conflictivos, porque ahora la juventud es diferente, ¿sí? Y aún así manteniendo el respeto se sobrepasa, es verdad. Lo que podemos hacer en este caso es, usted ya identifica a sus estudiantes, ¿no es cierto? Sus estudiantes conflictivos, porque eso se les ve enseguida, usted los identifica enseguida. Por supuesto que el docente no le va a tener miedo,
Siempre va a seguir trabajando con las actividades de manera normal, pero como les dijimos antes, hay que marcar una línea, ¿no es cierto? Ya desde el inicio yo le voy a poner los puntos claros al estudiante y decirle cuáles son las normas de convivencia dentro del aula, ¿sí? Porque ya cuando quiere empezar a hacer debate y empezar a hacer problema, bueno, yo como docente no voy a caer en su juego, ¿sí? Si no, a lo mejor yo voy a tener que llevar de manera pacífica, ¿no es cierto?, la clase. No caer, por favor, no caiga, porque hay estudiantes que hacen eso, ¿no es cierto? Le buscan presionar al docente, le buscan molestarle, le buscan tratar de que salga de sus casillas. No. Aplico las normas de convivencia, si no respeta al estudiante, pues a lo mejor tenga que tomar otras medidas, ¿no es cierto? Tenga que tomar otras medidas, a lo mejor como que ya el estudiante no pueda participar dentro de mi aula, pero debo tener claro cuáles son las normas de convivencia que yo voy a establecer dentro de mi aula, normas de respeto, ¿sí? Y que todos lo tengan claro. Y por favor, en serio, no caigan en el juego de estos estudiantes, porque sí hay estudiantes y muchísimos que buscan nada más hacer conflicto con el docente, como yo les decía, ese ejemplo que tuve en alguna ocasión que pude ver, que en realidad el estudiante se puso de tú a tú, le gritó, el docente también, y estuvieron a punto de irse a los golpes. Esa no es la intención, ahí se perdió completamente el respeto al profesor y el profesor también le perdió el respeto al estudiante. O sea, si quién es la persona más adulta, pues usted como docente, en muchos de los casos, ¿no es cierto? Usted como docente es quien tiene que llevar eh, las normas, ¿no es cierto? Y a lo mejor usted va a tener que ser la persona pacífica, a lo mejor se toma un tiempo para retirar, tenga que suspender la clase, en realidad suspender la clase por unos minutos o realizar otro tipo de actividad, pero no caiga en el juego de los estudiantes. Sí, ok. Avancemos. Entonces hablábamos acerca de la justicia, ¿no es cierto? Que era respetar esos derechos que tienen todas las personas, actuar de manera equitativa, dar las mismas oportunidades a todos. Y esto tiene que ver mucho con las necesidades educativas específicas, ¿verdad? Tengo que darles las mismas oportunidades a todos, ¿sí? Tengo que generar evaluaciones justas, tengo que respetar los derechos que tienen los estudiantes, tengo que dar ese trato equitativo. ¿Cómo haría una evaluación justa para un estudiante que a lo mejor tiene algún problema de dislexia? Por favor, prenda nomás su micrófono. ¿Cómo haría yo una evaluación justa? ¿No cree usted que podría hacerse una evaluación justa con un estudiante que tiene dislexia y por ende le cuesta mucho resolver un examen escrito? ¿Cómo yo puedo hacer algo justo por ese estudiante? Le hago la evaluación oral. Excelente, súper bien, Rainer. Mire, simplemente tomo en consideración la necesidad que tiene ese estudiante, soy justo, soy equitativo, y a lo mejor a ese estudiante, porque yo ya sé, ¿no es cierto?, que él tiene dislexia, tiene un problema, que no se frustran incluso cuando están dando una evaluación escrita, hago o le tomo la evaluación de manera oral. Listo, ¿no es cierto? Ahí yo puedo comprobar que el estudiante tiene el conocimiento necesario. Sí, y eso es lo que yo busco con la evaluación, que el estudiante me demuestre que aprendió, que tiene el conocimiento. Tal vez haga la evaluación oral, o a lo mejor, si es que no quiere el estudiante, a lo mejor le pueda dar unos minutos más para que él realice su evaluación. Si a los demás estudiantes les di, yo que sé, 30 minutos, a ese estudiante le puedo dar unos 45 minutos para que resuelva su evaluación. ¿Bien? Esas son algunas formas. Profesor, disculpe que me interrumpa. Claro, dígame. En este tema de la justicia que estábamos hablando sobre dar una evaluación equitativa hacia todos los alumnos, la mayoría de las instituciones se enfocan solo a los estudiantes que tienen problemas de aprendizaje o algún tipo de dificultad. Pero ¿y dónde quedan los estudiantes que tienen un coeficiente intelectual mayor? A ellos también se les debería generar unas evaluaciones diferentes, o perderíamos la justicia al
el evaluarlo más, más fuerte a ese estudiante que al resto de sus compañeros. Ya, ojo que los estudiantes que presentan altas capacidades, ellos también están dentro del grupo de quienes tienen necesidades educativas específicas, ¿sí? Están dentro también, así decirlo, no quisiera utilizar esta palabra, pero ellos también están clasificados dentro de necesidades educativas específicas, por las altas capacidades que tienen, es decir, por el intelecto desarrollado que tienen, ¿no es cierto? Y también una evaluación justa, a lo mejor sería hacerlo una evaluación diferenciada, con contenidos mucho más desarrollados, que se ajusten al nivel de desarrollo cognitivo que tiene él, al nivel de desarrollo educativo, pedagógico que tiene él. Sería lo más justo, ¿sí? Ok. Listo. Avancemos un poquito con el tema de la empatía y la convivencia. Por favor, me interrumpe nomás, ¿ya? Si tiene alguna duda, alguna inquietud. Eh, la empatía y la convivencia, eh, definamos primero empatía, ¿no es cierto? Que es esa capacidad de comprender las emociones y experiencias de otras personas. O como saben decir, ¿no es cierto? Ponerse en el lugar de la otra persona. Ponerse en el lugar de lo que siente la otra persona, de lo que le sucede a la otra persona. Comprender emociones y experiencias de otra persona, ¿cierto? Lo que hablábamos anteriormente, convivencia pacífica, resolución de conflictos, prevención del bullying, trabajo colaborativo, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando existe empatía, cuando un estudiante comprende cómo se siente su compañero cuando sufre burla, de exclusión, ¿no es cierto? Cuando le están haciendo el bullying, ¿cierto? Ahí este estudiante desarrolla empatía, desarrolla más sensibilidad y desarrolla mayor respeto, ¿sí? Mira que no solo los estudiantes necesitan mayor empatía, nosotros como docentes también necesitamos comprender situaciones personales de nuestros estudiantes. Necesito comprender la situación emocional que le está afectando el aprendizaje a un estudiante, porque esto sí me sucedió a mí. En un caso, yo cuando era profesor de chicos de bachillerato, yo tenía un grupito que eran súper buenos estudiantes, muy buenos. Pero de un día para otro los estudiantes bajaron su rendimiento académico, ya no querían participar, se empezaron a aislar. Entonces, claro, a mí me daba la sensación de que algo estaba sucediendo, ¿no es cierto? Pero miren, mi error fue que yo no tomé acciones, ¿no es cierto? Yo seguía dando mi clase, eh, no me puse a lo mejor por ahí a indagar un poquito, ¿no es cierto? Sin traspasar esa línea que dijimos acerca de lo que les estaba sucediendo. Y este grupo de chicos se habían hecho novios, se habían peleado, habían terminado, ahora no se podían ver, existían unas dificultades amorosas terribles y eso ocasionó que los chicos bajaran el rendimiento, ¿cierto? Y ahora mi grupo ya no tenía ese ambiente seguro que debe haber en el aula, ¿cierto? Lo mismo puede suceder con mis estudiantes cuando tienen problemas en la casa, ¿sí? Cuando tienen dificultades o están afrontando dificultades económicas, o cuando tienen mucho estrés académico, ¿sí? Les da ansiedad. En otra ocasión me pasó que un estudiante, de así mismo adolescente, empezó a llorar en medio de un examen escrito. Empezó a llorar y así, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? Bueno, en ese momento en realidad lo que se me ocurrió es hacer una pausa, ¿no es cierto? Con todos, hacer una pausa, conversar con la chica, ver qué le pasaba y me dijo ahí, ¿no? Que estaba muy estresada porque había estudiado y no podía contestar las preguntas. Le dio estrés académico, no podía responder las preguntas y fue tanta la presión, fue tanta la ansiedad que se puso a llorar. Entonces lo mejor es tratar de hacer una pausa, que todos nos tranquilicemos porque eso estaba contagiando a los demás estudiantes. ¿Cierto? Hacer una pausa y como dijo Yandel por ahí, a lo mejor tratar de tomar estas evaluaciones de otra forma. Sí, si ya veo que está muy complejo, muy complicado, a lo mejor busco otras alternativas. Hay muchísimas alternativas ahora para las evaluaciones, ¿no es cierto?
obras de teatro, videos que les encanta el TikTok, ¿no es cierto? Exposiciones, representaciones, muchas cosas que yo tengo a la mano que pueden cambiar, ¿verdad? Hay que ser empáticos también, hay que entender a lo mejor que mis estudiantes bajan el rendimiento, tienen alguna razón mucho más fuerte, ¿no es cierto? Como la que vimos, dificultades económicas, problemas en la familia, ansiedad, problemas hasta emocionales, amorosos. Todo eso puede afectar el rendimiento de los estudiantes, ¿sí? Y si yo a lo mejor me pongo en los zapatos de esa persona, yo sé que usted me va a decir, ay, pero ya no es lo mismo, ¿no es cierto? Ya eso se resuelve nomás, es un problema amoroso que ya se les pasa. Acuérdese cuando usted estuvo en esa edad, ¿no es cierto? Y fue la primera vez que le rompieron su corazón. ¿Cómo fue? Chuta, usted pensaba que se le iba a acabar el mundo. Sí, a lo mejor los chicos están en esa misma etapa, ¿no es cierto? Y nosotros como docentes ya más adultos no les comprendemos esta situación. Entonces, mira, nosotros como docentes también tenemos que ser más empáticos y comprender estas situaciones personales que pueden afectar el aprendizaje estudiantil. Otro de los valores, la solidaridad, ¿no es cierto? Tenemos aquí la solidaridad, que podríamos definirle como, eh, perdón, buscar un bienestar colectivo, como ayudar a quienes lo necesitan, ¿cierto? Y mire, como docente es bien importante, ¿no es cierto? Promover esa conciencia social, esa participación comunitaria. Y por eso yo siempre lo asocio a esto con vinculación con la sociedad, ¿no es cierto? Que hacemos en las universidades, o o esos proyectos comunitarios que hacen en los colegios, ¿sí? Donde hacen campañas solidarias, donde buscan temas de ayuda comunitaria, cuidado ambiental, donde les buscan o les impulsan a los chicos a que hagan voluntariado, o el tema de la inclusión social. Entonces, estas actividades lo que buscan es fortalecer esa sensibilidad social, esa responsabilidad ciudadana, ¿sí? Y a lo mejor la solidaridad tiene mm, mucho más valor o mucha más importancia, por así decirlo, cuando nosotros estamos formando a estos futuros profesionales, que sean abogados, odontólogos, médicos, la profesión que sea. Cuando se están formando, ellos tienen que aprender a ser solidarios, porque usted sabe que ya en la vida laboral, el trabajo conjunto se ve muchísimo. Usted en la vida laboral sabe que va a tener que trabajar con otras personas y sabe que va a necesitar ayuda cuando usted es nuevo, cuando está aprendiendo algo, ¿no es cierto? Y asimismo, ser solidarios implica ayudar a esas otras personas, ¿no es cierto? Y eso va a tener un impacto directo en su trabajo o en la sociedad. Bueno, entonces mire, este tema que hemos estado abordando, ¿no es cierto?, de los valores éticos, de la ética profesional en la educación superior, ¿no es cierto? Por ejemplo, estos valores éticos, como dijimos, van a adquirir algún tipo de valor especial o de relevancia porque mis estudiantes universitarios se están preparando para ejercer profesiones que van a afectar la vida de otras personas. Van a afectar a un médico, un odontólogo, un abogado, ¿no es cierto? Por ejemplo, un docente necesita actuar éticamente con sus estudiantes. No quiero sobrepasar esa línea que conversamos. O un médico, ¿no es cierto?, que tiene que respetar la vida, que tiene que respetar la dignidad humana, valores, ¿no es cierto? O un abogado que debe actuar con justicia. O un psicólogo que tiene que respetar la confidencialidad de sus pacientes, ¿cierto? Mire cómo se marca ahí los valores éticos que hemos estado revisando en todas en esta clase, ¿no es cierto? O cuando usted hace un trabajo de investigación, ¿cierto? Sabe que tiene que trabajar con honestidad científica y citar a los autores, ¿no es cierto?, que le están apoyando en su investigación. Por eso lo que dijimos en un inicio, ¿cierto? La educación no solo debe enfocarse en transmitir esos conocimientos científicos, técnicos, tecnológicos, ¿no es cierto? Sino también es importante llegar a la parte de la formación ética profesional, ¿sí?
Y mire, ahora con este tema de la ética digital también, ¿no es cierto? Usted sabe que los estudiantes o sus estudiantes tienen que aprender a respetar las opiniones, tienen que evitar la desinformación. Yo creo que esto está chuta, súper arraigado ya incluso en temas comunicacionales. Que ha visto la información que se expande, alguien dijo por ahí algo y empezaron toditos a tergiversar la información. No sé si ustedes vieron la noticia del presidente con este mensaje a la nación y que aparecía en su chaqueta una funda plástica, ¿no es cierto? Una funda plástica que aparecía en su chaqueta. Y miren, ¿qué empezó a decir la gente? Empezó, yo no es que esté a favor del gobierno o en contra, ¿no es cierto? Yo soy una persona muy parcial. Pero mire, la desinformación empezó a surgir, ¿no es cierto? Y dijeron, no, que ahí llevaba sustancias raras, ¿no es cierto? Y empezaron sin fundamentos a decir cualquier cosa. Y eso se divulgó inmediatamente y había muchos canales incluso de comunicación que empezaron a dar esta información, ¿no es cierto? Y luego por ahí vi que ya salió la información que ha sido unos botones, bueno, será cierto, no será cierto, que esa fundita plástica llevaba los botones del saco, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo se va agrandando un tema por la desinformación, por el uso no ético de la información digital, porque no sabemos utilizar las redes sociales de manera responsable. ¿Sí? O usted como docente está en la obligación asimismo de proteger la privacidad digital de sus estudiantes o la información que usted maneja de sus estudiantes. ¿De acuerdo? Aquí voy a hacer, perdón, aquí voy a hacer una pequeña pausa asimismo. Cuénteme, ¿hay alguna duda, inquietud que usted tenga con respecto a esto? Participa. Cuénteme dudas, inquietudes. Verán que este es un ambiente seguro. Verán que yo no les hago bullying, no me burlo de sus respuestas, nada. Ok, pero necesito que participen, verán. Ya. Ok, creo que no hay dudas en cuanto a estos valores éticos que hemos ido revisando. ¿Ya? Asimismo, déjenme compartirles ahora un pequeño caso, un caso que vamos a hacer ahorita, ¿ya? No es complicado. Déjenme así, les voy a compartir por aquí. Yo trato de que no sean muy complicados los casos o las actividades que hacemos para que usted las pueda realizar, ¿ya? Voy a compartir por el Teams y también por el WhatsApp. Y ahora le voy a compartir mi pantalla. Entonces, bien, si usted ingresa a este Canva que le hemos hecho, acuérdese, aquí primerito donde dice página 1 o el número de la página, usted aquí puede poner su nombre, para que nadie le da un clic ahí y pone su nombre para que nadie edite el caso que usted está resolviendo. ¿Ya? Yo en página 1 ya he puesto mi nombre, o aquí, justo aquí, ¿no es cierto? Página 2, y dice añadir título, página, y usted pone su nombre. Y vamos a resolver este caso, que no es muy complejo. ¿Ya? Así, en base a los valores éticos que nosotros hemos visto el día de hoy, es un caso acerca del uso de inteligencia artificial en la universidad. ¿Cuál es el caso? Súper sencillo. Un grupo de estudiantes usan inteligencia artificial para realizar tareas completas. Inteligencia artificial para realizar tareas completas. Según lo que hemos visto, ¿esto es un apoyo o es deshonestidad? Según los valores que hemos visto. La segunda pregunta es, ¿cómo regular el uso? Y la tercera, ¿qué rol tiene el docente? ¿Ya? Ahí usted, por favor, haga un análisis. Si quiere, busque en internet también, haga ese análisis y va completando el
¿ya? Y para esto les voy a dar unos 10 minutitos, ¿ya? Y venimos a revisar. 7:45 regresamos y vemos qué es lo que usted ha podido responder. Si necesito que participen, ¿ya? Una respuesta, ¿no es cierto? Que me digan si es apoyo o deshonestidad y por qué, ¿cierto? ¿Cómo voy a regular cómo voy a regular el uso y qué rol tiene el docente aquí? ¿Bueno? Listo, entonces trabajemos, por favor, ¿ya? 10 minutitos, regresamos 7:45.
Listo, muy bien, muchas gracias. Por favor, ahora sí, necesito ver si es que alguien nos puede comentar lo que pudo encontrar o cuáles fueron sus respuestas. A ver, voy entonces con Silvana. Silvana, ¿nos puede ayudar comentando cuáles fueron sus respuestas de este caso? Aquí está Silvana. O si no, tengo a Enrique o a Janet. Tengo a José, que también parece que ha hecho un buen trabajo. Tranquilos, que no les voy a hablar. Que no me voy a enojar. Marian también veo que ha hecho buen trabajo. Excelente. Tranquilo, yo no me enojo. Ya le dije que no hay respuestas incorrectas aquí. Profe, Dígame. bueno, los estudiantes usan inteligencia artificial para realizar tareas completas, un apoyo de su honestidad. Pues mi respuesta es un apoyo en dependencia del uso, ¿no? ¿Cómo regular su uso? Mi respuesta es evaluaciones escritas y orales constantes. ¿Y qué rol tiene el docente? Es una respuesta de ser una guía para el estudiante para las innovaciones, o sea, nuevas de la IA, pero restringir también su uso para algunas actividades. Excelente, Janet. Muy bien. Muchas gracias por su participación. Está súper bien. Verán que no me grabo los nombres cuando tengo que calificar. Solo eso nomás les digo. Cuando tengo que calificar sus actividades, yo me grabo sus nombres. El de Raidel ya lo tengo grabado. El de Raidel siempre participa, lo tengo más que grabado. Ayer estaba Juan Carlos también participando un montón. A ver, ¿quién más tengo por aquí? No sé. Y Katiuska o déjenme ver, el de José Paucarima, voy a leerlo, ¿ya? Dice, es apoyo o deshonestidad. Dice, José nos dice que es un apoyo para el análisis de material complejo en menor tiempo. Esto siempre y cuando se revise la bibliografía aplicada y el parafraseo de los estudiantes. ¿Ya? Sí, bien. ¿Cómo regular su uso? Ordenando ideas que nos sirvan para el trabajo al cual vamos a emplear, utilizando bibliografía otorgada por la IA y definiendo los procesos a seguir para resumir el trabajo. ¿Ya? ¿Qué rol tiene el docente? El docente es un guía en el uso de la herramienta actualizada, como en el caso de la inteligencia artificial, y determinará la honestidad del trabajo del estudiante. De acuerdo, muy bien. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy seguro de que usted ya sabe que a la inteligencia artificial usted tiene que darle un prompt, ¿no es cierto? Y tiene que decirle o darle indicaciones súper específicas. Debe decirle a lo mejor, me invento ahorita, ¿no es cierto? Compórtate como un docente experto en el área de matemáticas y realiza, no sé, ejercicios relacionados a ecuaciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Usted tiene que decirle primero qué rol va a desempeñar la inteligencia artificial, irle dando la instrucción de lo que usted quiere y ser lo más específico posible, ¿no es cierto? Y a veces saben mandarle un prompt como pregunta, ¿no es cierto? ¿Me entendiste? Dime si me entendiste y qué es lo que vas a realizar. Pues antes de empezar a hacer, le responde la inteligencia artificial. Voy a ser un profesor de matemáticas que va a hacer este tema de ecuaciones
y voy a hacer esto, esto, esto. Y usted puede ir afianzando el prompt, afinando el prompt, perdón. ¿Cierto? Como dijimos, en el mayor de los casos, yo entiendo que todos ustedes pusieron que es un apoyo de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Raidel. Profe, yo en esa primera pregunta sí puse que era deshonestidad. ¿Por qué? ¿Ya? Porque yo considero que realizar la tarea de forma completa con IA sin la participación de los seres humanos, eso es deshonesto. Si usted me explica el caso, como que los estudiantes se apoyaron con la IA, utilizaron la herramienta, qué sé yo, para hacer una búsqueda, para disminuir el tiempo de procesamiento de la información, para mejorar la ortografía o la redacción luego de confeccionado del artículo y cosas así, allí sí es un apoyo. Pero hacer la tarea completa solo con IA sin participación humana es una deshonestidad. Exacto. Muy bien. Veo que Raidel entendió muy bien la pregunta, porque verán, el caso dice, los estudiantes usan inteligencia artificial para realizar tareas completas. ¿Cierto? Es decir, que los estudiantes hicieron una tarea completa con inteligencia artificial. Y se entiende que, bueno, está bien expuesto este ejemplo, ¿no es cierto? Pero se entiende que nos citaron, no hicieron nada, sino su tarea completa fue realizada con inteligencia artificial. Eso es deshonestidad, es fraude, ¿no es cierto? Es fraude. Ahora, la diferencia sí sería que es un apoyo cuando, ¿cierto? Le doy el prompt y de ese prompt que me dio toda la información, yo tomo lo necesario, lo verifico, lo pongo en mis palabras, ahí sí, ya es un apoyo, ¿no es cierto? Pero si un estudiante me presenta una tarea completa con inteligencia artificial, eso va directamente a deshonestidad, ¿cierto? Eso Y, está... y le pongo un ejemplo, porque esto es algo que es muy discutido actualmente en la academia, ¿no? Ujú. Saber hasta qué punto una cosa está elaborada por inteligencia artificial o por los seres humanos, con la cantidad de tecnología, incluso con PROMPT que son capaces de humanizar textos, etcétera, ya se convierte en algo a veces complicado y difícil de encontrar. Pero, por ejemplo, yo salí recientemente de una maestría en metodología de la investigación en salud y una de las asignaturas es análisis estadístico de resultados. Nosotros, por ejemplo, no somos bioestadistas, pero sí somos médicos y nos enseñaban mucho de bioestadística y utilizábamos mucho la inteligencia artificial para hacer cálculos y análisis estadísticos, pero para hacer la inferencia del resultado o lo que es la interpretación del resultado no podíamos utilizar ya. Entonces esa es la diferencia, es decir, yo la utilizo como ese apoyo en aquella esfera donde quizás yo no lo tenga fuerte. Por ejemplo, yo la necesitaba mucho porque tenía que programar mucho en Python y yo no sé Python y ella es una excelente programadora de Python. Pero a la hora de hacer el análisis lo hacía yo. Evidentemente, cuando se hacía la discusión con el profesor, uno le decía, verá, yo hice esto con Python, me apoyé con la inteligencia artificial, pero el análisis lo hice yo. Entonces, esa es la cuestión, es decir, no podemos sustituirla en nuestro análisis y en nuestra creatividad. Cuando hacemos eso, estamos haciendo algo deshonesto. Súper bien. Ujú. Sabe que tiene mucho sentido lo que nos dice Raidel, porque hace un tiempo atrás, cuando recién salió la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Nadie se daba cuenta que estaba hecho con inteligencia artificial. Ya, después empezaron a aparecer o empezaron a adicionar dentro de estas herramientas de antiplagio, empezaron a adicionar un apartado que identificaba la inteligencia artificial. ¿Ya? Pero ahora es bastante complejo porque ahora han creado otras herramientas, como dice Raiden, que humanizan, ¿no es cierto? Que humanizan el texto, humanizan la información como está redactada, y ahora es más complicado que les empiecen a detectar estos programas antiplagios. Sí, entendería que ya van a sacar otra actualización, pero asimismo sigue avanzando la tecnología y a lo mejor ya nosotros no nos demos cuenta cuando esté realizado algo con inteligencia artificial. Y ahí sí, viene mucho o tendrá que ver mucho los valores éticos que nosotros tengamos, ¿no es cierto? Para a lo mejor
como dice Randall, mencionar, ¿sabe qué? Esto sí yo lo hice con inteligencia artificial, esto no, porque no se puede hacer. Y por supuesto, para Python es una máquina hacerlo con inteligencia artificial. Me da todos los códigos, no son códigos, yo me olvidé, a mí también me dieron un curso, pero lo hacíamos todo con inteligencia artificial y nos sacaba unas imágenes, unas gráficas estupendas, súper buenas. De acuerdo. Muy bien, listo. Ok, gracias por su participación. A todos los que participaron, como les digo, por favor, yo no me enojo, yo no les hablo, tratemos sí de participar un poquito más, ya voy a tratar de hacer actividades más interactivas para que ustedes puedan realizarlas, ¿ya? Listo, entonces, eso sería todo por el día de hoy, ¿de acuerdo? Por favor, mañana recuerde que igual tenemos clases de 6 a 8 de la noche y con eso vamos cerrando nuestra segunda semana. Asimismo, revise la plataforma. Vi que en la actividad de la unidad 1 han entregado 9 personas, pero estamos más de 30. Entonces sí sería importante que vayan entregando esas actividades. Sí, no se deje acumular porque después me va a hacer todo con inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces trate de ir haciendo usted mismo, no se deje acumular, entregue las actividades por semana para que no tenga al final que realizar todo a último momento. ¿De acuerdo? Y eso sería todo. Nos veríamos el día de mañana, ¿ya? Muchas gracias por asistir, por participar. Nos vemos. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Gracias, hasta mañana.